restaurando el altar de Jehová. ¿Cómo es el título del mensaje? Restaurando el altar de Jehová, el altar de Dios. Y vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 18 y el versículo 30, que es la base de este mensaje, que vamos a estar estudiando todo el capítulo, si es posible, pero el versículo 30, Primera de Reyes 18, 30. Lo vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Qué dice más? Y él arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Estaba arruinado. Entonces Elías viene para restaurar, para reparar el altar de Dios, porque estaba ¿cómo? Arruinado. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, la bendecimos, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos guíe hacia toda la verdad. Abre nuestra mente, entendimiento, para poder comprender esta palabra tuya. Que aquel que haya venido cansado, cargado del camino, afligido, necesitado, salga de aquí, de este lugar, no como vino, sino que salga en paz, lleno de alegría, lleno de gozo de tu presencia, y que estemos todos, Señor, adorándote y alabándote siempre. Aquellos que de pronto han venido por primera vez, tócalos con tu Espíritu Santo para que ellos se conviertan a ti. Aquel que vino enfermo, sánalo, Señor. Liberta al cautivo, porque esta palabra tuya, Señor, obra con poder, con prodigios y señales, y desciende con fuego del cielo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Fuerte el aplauso al Rey. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Vamos a hablar un poquito de Elías. Elías, un hombre que basaba su éxito en la relación con Dios. Es lo primero que voy a decir. La relación con Dios era continua. La presencia de Dios estaba siempre en Elías. Para él lo más importante era estar siempre en la presencia de Jehová. Cuando él se presenta ante acá, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y no dice voy a estar, ni es que yo estaba antes en la presencia de Dios, no, sino que dice estoy, es tiempo presente. ¿Por qué? Porque él vivía en la presencia del Señor. Elías era un hombre de Dios, un hombre extraordinario, de verdad, en la palabra, que nosotros vemos cómo él amaba tanto a Dios, pero Dios a través de él hizo unos milagros extraordinarios también. Elías predijo la sequía de 3 años y medio que hubo en Israel. Es lo que vamos a mirar aquí. Primera de Reyes 17:1. Dice que vino palabra de Jehová para Elías y le dijo: vaya y preséntese delante del rey Acab. Y entonces él va y se presenta delante del rey. Y él predice que durante 3 años y medio no iba a llover. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero que él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Y después oró también para que lloviera a los 3 años y medio, y entonces llovió. Ese es un milagro extraordinario que Elías efectuó y que Dios hizo a través de Elías. Dice el versículo 1, en 17:1, dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la presentación de Elías. Y en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, lo más importante, hermanos, para Elías y para todos nosotros es estar en la presencia de Dios. Y otra cosa también, que es la más importante para Elías, es que fue arrebatado, fue levantado por el Señor. Dice la Biblia
que vino carros de fuego, dice, iba con Eliseo, carros de fuego y lo arrebataron. Esa misma palabra es la que nosotros enseñamos para hoy en día, que estamos cerca al arrebatamiento, estamos cerca a ser levantados. La iglesia está cerca de que venga Cristo y la levante y se la lleve, así como se llevó a Elías. Elías es un tipo del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en las nubes con el Señor, y así estar para siempre con el Señor. Así dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Y esto nos indica que estamos cerca del rapto. Estamos viviendo tiempos finales, hermanos. Estamos en tiempos en los cuales solamente esperamos la venida del Señor, porque después de que sea levantada la iglesia, entonces viene un periodo que se llama de la gran tribulación, que son 7 años, que dice la Biblia, no la ha habido ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sería salvo. ¿Cómo será de terrible, hermanos? El diablo, que es nuestro enemigo, que es el enemigo de Dios, está preparándose para ese gran final que le toca a él, esos 7 años. Y va a tratar de destruir a la tierra. Y desde ahora estamos viviendo una especie de antesala a lo que viene para esa gran tribulación. Por eso lo que tenemos nosotros es que prepararnos. ¿Y Elías cómo se preparó? Viviendo en la presencia de Jehová. Dele fuerte el aplauso al rey, porque él se lo merece. Amén. Hay algunos que comprenden, hermanos, pueden comprender esta importancia de la presencia del Señor. Moisés también dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hay algunos creyentes que no les interesa, que no le dan mucha importancia, menosprecian o desprecian la presencia del Señor. También en la Biblia hubo personas así como Saúl, Sansón, Elí, muchos otros personajes, pero hermanos, la presencia de Dios es definitivamente lo más importante para que nosotros nos vayamos en el rapto. Ahora, veamos en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a mirar aquí en el versículo 1, que viene una orden de Dios para Elías, y le dice, Elías, ve y muéstrate al rey Acab. Acab era el rey en ese entonces, era un rey pues pusilánime, malvado, casado con Atalía, y entonces no obedecía los mandamientos del Señor. Y entonces Dios le dice, vaya, muéstrese a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya habían pasado entonces 6 meses desde que él predijo la sequía. Y entonces Elías se va a mostrarse a Acab. Y dice en el versículo 2 que había hambre, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, el mayordomo. El mayordomo de Acab era una persona que era temerosa de Dios. Había escondido a 100 de los profetas de Dios, y de 50 en 50, dice ahí en el versículo siguiente, que los sustentó con pan y agua. Y entonces viene Elías y se presenta, llama a Abdías, y Abdías se presenta ante Elías, y Elías le dice, ve y llama a Acab, al rey Acab, porque ya me voy a presentar delante de él, tengo orden de presentarme, orden de Dios. Y cuando está enfrente de él, hermanos, antes de confrontar al pueblo, antes de confrontar al pueblo de Israel y confrontar a los demás, él confronta al rey directamente. Y se presenta de la siguiente manera, el versículo 15, dice, y le dijo Elías a Acab, al rey, él está presente ante el rey, le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, dice, en cuya presencia estoy. Él se presenta como la persona que está ante la presencia del Señor, y lo confronta, y le dice, aquí en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel?
Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Allí en el monte Carmelo es donde sucede esta situación tan tremenda que narra la Biblia, cuando Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal y a 400 de Acera, 850 profetas falsos allí, y se enfrenta Elías con ellos. Y entonces el rey viene y convoca a todo el pueblo, y después de la confrontación que tuvo Elías con Acab, viene luego la confrontación con el pueblo, porque el pueblo también estaba siendo pusilánime, es decir, que estaba yendo en pos de los Baales en ese tiempo. No había adoración a Jehová. Y muchas veces pasa también, y en las naciones de la tierra hoy en día, naciones que se olvidan de Dios, naciones que se van a adorar a los Baales, naciones que se dejan engañar por Satanás y no miran al Dios vivo y verdadero, entonces también tienen las consecuencias, porque se olvidaron de Dios. Aquí en esta parte parece ser que realmente se habían olvidado de Dios. Entonces Elías confronta al pueblo en el versículo 21, 18-21. Por eso les dije, abran sus Biblias ahí en el 18, porque ahí vamos a estar mirando ciertas partes, ciertos versículos que nos van a llevar al desenlace total de este mensaje. Dice en el versículo 21 que él confronta entonces a todo el pueblo. Estaba reunido allí, el pueblo de Israel. Acuérdense que Israel es el pueblo de Dios, y toda la historia del Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel. Entonces allí se convoca a Israel y les dice Elías que se acerca a todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Hay gente que está entre dos pensamientos: ¿le sigo o no le sigo? Y con este oído escucha, porque ese es el problema grande que tiene la humanidad hoy en día. Escucha la voz del engañador, la voz de Satanás. Y por escucha a veces la voz de Dios. Y ahí entonces es cuando empieza esa lucha para saber por dónde sigo, a quién sigo. ¿Será que me están diciendo mentiras? ¿Será que me están diciendo la verdad? Es que Satanás emplea el mismo argumento que utilizó cuando se presentó delante de Eva. ¿Sí se acuerdan? En el libro de Génesis le dijo a Eva: con que Dios les ha dicho. Le puso la duda y le sembró la duda. Entre dos pensamientos estaba esta mujer. Con que Dios les dijo que no comieran de ese árbol. No, él es un mentiroso, entonces trató a Dios de mentiroso. ¿Cómo es eso? Eso no es así. De verdad que ustedes van a vivir si ustedes comen de ese fruto. Y empezó la tentación. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros así? Y es la pregunta que Dios le hace al mundo hoy en día. ¿Hasta cuándo usted va a estar en lo mismo? Decídase, tome una decisión por Cristo, tome una decisión por seguirle a Él, por servirle a Él. Cuando el Señor hablaba al pueblo de Israel, les dice: les he puesto dos caminos. A la derecha está la muerte, aquí está la vida. Escoge la vida para que vivas, y para que vivas tú y tu descendencia. Yo le aconsejo que usted escoja la vida. Entonces en esta mañana yo también le digo: aquel que está en dudas, escoge la vida para que vivas. Escoge a Jesucristo, porque solo Él te puede dar vida, vida eterna y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Dele fuerte el aplauso al Rey. Y entonces Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar en eso, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, pues vayan en pos de él. ¿Y qué dice aquí? El pueblo
no respondió palabra. Cuando el pueblo es confrontado, se queda callado. No sabían qué responder, al igual que hoy en día muchos no saben si seguir a Dios o a los Baales. ¿Qué significa esa palabra Baal? Baal era un dios pagano que representaba en forma de toro la fertilidad y la fuerza, y refleja el hambre de poder y placer sexual. A veces representa a Baco, el dios del vino. Hoy en día en los carnavales, es decir, la palabra viene también de ahí, carnaval, representa la mundanalidad, la banalidad de la vida, la inmoralidad sexual y el desenfreno de la carne. ¿Cómo le parece? Estaba confrontando Dios al pueblo con la carne, con los seguidores de la carne, con los seguidores del vino, con los seguidores de la idolatría, con los seguidores del placer sexual, con los seguidores de Baal. Y les estaba diciendo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar así? Y nadie le respondió. Nadie le respondió. Y ahora, les dice Elías a los profetas de Baal, preparen entonces ustedes también su altar ahí y vamos a ver cuál de los dos es el que su Dios le responde. Si Baal es Dios, él les va a responder a ustedes. Pero si Jehová es Dios, me va a responder a mí. Y entonces ellos fueron y prepararon su altar también. Y dice en el versículo 27 también que vino al cabo del tiempo Elías y vio que estaban allí gritándole a su Dios. Dice la Biblia también que se sajaban con cuchillos, como era su costumbre, y saltando y gritando y diciendo, Baal, respóndenos. Pero Baal no le respondía. ¿Y saben por qué no le respondía? Porque los ídolos no hablan, así de simple y de sencillo. No le va a hablar. Y entonces al mediodía, dice aquí la Biblia en el versículo 27, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, sigan gritando, porque Dios es, quizás está meditando, durmiendo, ¿no es cierto? Quizás tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. ¿Cómo le parece? Se estaba burlando Elías de ellos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lanzas. Usted sabe que hoy en día también hay esa misma práctica por acá cerquita, no hay que ir tan lejos, por aquí también lo hacen, se sajan con cuchillos, hasta chorrear la sangre. Mire el versículo lo que dice claramente lo que sucede por acá cerca. Dice, y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillo, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Eso es lo que hacen los que adoran a Baal, porque están ciegos sus entendimientos, no ven al Dios vivo y verdadero. El Dios nuestro es un Dios que es espíritu y verdad. Cuando te pregunten cuál es tu Dios, dígale, no es un Dios de madera, de metal. Es un Dios que es espíritu y verdad y que busca adoradores en espíritu y verdad. Y es el Dios que envió a su propio Hijo Jesucristo para que diera su vida por la mía y estuvo muerto y resucitó y vive por los siglos de los siglos. En ese Dios yo creo. Ese es el Dios mío. ¿Cuál es el Dios tuyo entonces? Ahí está la situación. El Dios mío es el que envió a Jesucristo. Amén. Eso es. Respondan bien, no se dejen engañar, porque Satanás hace eso, siempre nombran a Dios. Usted oye las conferencias de toda esa cantidad de engañadores, todos nombran a Dios. Ay, sí, hay que buscar a Dios. ¿Cuál Dios? Pregúntele usted, ¿a cuál Dios? Porque hay muchos dioses, ¿cierto? Mahoma ya está muerto y no ha resucitado que yo sepa. Buda, ni siquiera. Eso es una imagen por ahí, una estatua. Y tantas imágenes que hay y adoran y se arrodillan delante de ellas y vienen la Virgen de no sé qué, porque no quiero aquí nombrar y ofender a nadie, pero hay una cantidad de vírgenes y la Biblia solo habla de la Virgen María, pero todos se inventaron una cantidad de imágenes para adorarlas y entonces no les va a responder nunca. ¿Por qué no le responde? Le responde es un demonio, un espíritu inmundo, porque existe la brujería, la hechicería.
y eso sí, le responde porque Satanás responde también, pero el ídolo es mudo, es sordo, no oye, no ve, no habla, no puede palpar, no puede agarrar. Dice la Biblia, yo no estoy ofendiendo a nadie, dice la Biblia que tienen que cargarlo para pasarlo de un lugar a otro. Entonces, hermanos, es muy claro lo que les estaba diciendo Elías. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar en estos dos pensamientos? Y se burló de los que estaban allí adorando o clamando a Baal. Pero hay algo muy importante que es lo que quiero resaltar en esta mañana, y ese mensaje va directo a nosotros, los creyentes, los cristianos. Y está en el versículo 30, que fue el versículo que leímos nosotros. Primero de Reyes, capítulo 18, el versículo 30. Porque allí antes de todo esto, o mejor dicho, después de que él hace esa burla a los de Baal, a los profetas de Baal, entonces él viene y se acerca a su propio altar, lo que va a hacer. Mire lo que dice, versículo 30. Le dijo a todo el pueblo, acérquense, y todo el pueblo se le acercó. Y cuando se le acerca el pueblo, él dice aquí en la Biblia, arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. Oiga, pequeño detalle, hermano, pequeño detalle en la vida del cristiano, en la vida del creyente, arreglar el altar, porque lo tenemos arruinado, lo tenemos desarreglado, lo tenemos tirado, lo tenemos a un lado. No tenemos a Dios en nuestro primer lugar. El primer lugar se lo damos a veces a cosas que no valen, que no sirven, y estamos pensando solamente en las cosas materiales. A veces le damos el primer lugar al hombre. Hay gente que adora prácticamente políticos, gobernantes, deportistas, cantantes, y ponen en primer lugar a estas personas en lugar de a Dios. Y eso es pecado, simplemente, porque estamos siendo idólatras. No arreglamos el altar de Dios, sino que estamos arreglando el altar de Jehová. Y eso no es crítica para nadie, es simplemente una reflexión como creyentes, como cristianos. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cómo está tu altar? La oración tuya está arruinada, está descuidada. La vida de encuentro con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto hace que no lloras y te inclinas ante el altar de Jehová? ¿Cuánto haces que no estás sintiendo la presencia de Dios? Y no la sientes porque estás en pecado, porque estás haciendo otras cosas, porque estás mirando a otros dioses. Porque cuando tú miras a Dios, a Jehová, cuando miras a su Hijo Jesucristo, cuando te dejas tocar por el Espíritu Santo, empiezas a llorar, empiezas a arrepentirte, porque no vamos a decir que no somos pecadores, todos somos pecadores, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero dice la Biblia también que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nos acercamos a Él, cuando nos convertimos a Él de corazón, cuando nos arrepentimos, entonces vamos a sentir la presencia de Dios. Convertidos, arrepentidos, dice la Biblia. Y nos lo dice a nosotros. ¿Y por qué, Dios, si yo ya soy cristiano, yo ya me convertí? No. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y se lo dice al creyente, se lo dice al evangélico, se lo dice al que cree estar en la cima del mundo, se lo dice a los ministros, se lo dice a toda la congregación. Si usted se humilla y se convierte de corazón, yo lo voy a escuchar y voy a sanar su tierra. Al drogadicto no le dice eso. No le dice si se humillare el drogadicto, no dice la Biblia eso. Si se humillare el alcohólico, si se humillare el que está cautivo por Satanás. ¿Cómo se va a humillar? No puede. Pero nosotros, siendo el pueblo de Dios, tenemos que humillarnos ante el altar de Jehová, arreglar el altar de Dios
y empezar a llorar, como dice en el libro de Joel. Dice, lloren ante el altar los ministros de Jehová, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, maestros, llámese como se quiera llamar, pero venga al altar y humíllese delante de Dios y ore y clame y gima, porque Dios va a escuchar nuestra oración. Amén, aleluya. Y entonces, hermanos, esto es lo más importante aquí en este mensaje que estamos hablando, oyendo, que Elías arregla el altar. Esa palabra altar, que es la palabra mizbeach en hebreo, significa lugar de sacrificio. Y la palabra hazak, que significa restaurar, arreglar, volver al estado original. El lugar de sacrificio, hermanos, imagínese usted que el lugar de sacrificio que es el altar esté arruinado, hermano. Si está arruinado eso, de ahí para allá, ¿qué podemos esperar? Está arruinada nuestra vida totalmente, porque el altar del sacrificio simboliza el sacrificio perfecto de Cristo, simboliza la presencia de Cristo, simboliza también la oración. Hay un altar que se llama el altar del incienso, que queda en el lugar santo, entre el santo y el santísimo. El incienso son las oraciones de los santos, el altar del incienso, el altar del sacrificio, donde sacrificaban los animales, los israelitas, los judíos, y sacrificaban ovejas y regaban esa sangre, la llevaban al arca, al lugar santísimo, y lo regaban en el propiciatorio. Ese símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es símbolo de Jesucristo, porque el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. Yo voy a leerles aquí en la versión 60 y dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No los quitan, solamente los cubrían. Cuando ellos mataban un cordero, esa sangre cubría el pecado. Kopesh es la palabra, pero no lo quitaba. La Biblia dice hoy en día que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, quita el pecado de la humanidad. Si usted confiesa su pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Eso dice la Biblia. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto y nos hace perfectos a nosotros con el lavamiento de su sangre. Cuando usted se convierte y se arrepiente delante de Dios, usted es visto por Dios el Padre como santo. ¿Pero por qué, Señor? Yo no soy santo, yo soy... Sí, pero usted delante de Dios es visto como si fuera santo, santificado, justificado, lavado, limpiado por la sangre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey, porque Él se lo merece, amén. El altar es símbolo de su presencia, hermanos. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Esto decía David. Ahora, para culminar, nosotros vemos que Elías obtiene una victoria extraordinaria sobre los profetas de Baal. Dice en el versículo 36 de Primera de Reyes 18:36, que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, mismo Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y aquí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?
Dios es Dios allá y aquí también. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fue mandato de Dios que él hiciera todo esto. Y el versículo 37 le dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Le está pidiendo Elías a Dios que le responda, que le responda. A los otros no le respondió Baal. Entonces él vino y arregló el altar de Dios, que estaba por ahí arruinado, le puso piedras nuevamente y lo volvió a levantar. Y entonces empezó a clamar a Dios y decirle, Señor, respóndeme ahora sí a mí, para que este pueblo conozca que tú eres el único Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces dice el versículo 38, ponle cuidado ahí todos hermanos, porque aquí es donde nosotros vemos el poder de Dios, la gloria de Dios. Dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque él había mandado colocar 3 cántaros de agua, varias veces, la tercera, la primera, la segunda, la tercera, échenle agua. Y dice aquí que el fuego que envió Jehová lamió hasta el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, es necesario que a través de la prueba, de los conflictos que tenemos, en una presencia amenazada, nosotros podamos obtener una victoria clara en la presencia del Dios de Israel, sobre los Baales, sobre el mundo, sobre la carne, sobre las influencias satánicas, victoria sobre las tentaciones para arreglar el altar de Dios. El fuego consume el pecado en el holocausto. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de su presencia. Es un fuego que debe arder continuamente en el altar. El altar de Dios siempre tiene que estar encendido. Siempre debe estar prendido con fuego. Dice en Éxodo 27:21 que en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Continuamente, hermano, la presencia de Dios debe estar en nosotros. Continuamente el fuego de Dios debe arder en nuestros corazones. Continuamente el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que tiene que consumir el pecado. Consumir el pecado, como hace el holocausto, consume todo, todo lo consume, así como consumió con Elías, todo, hasta el agua que le había echado, todo lo consume. Pero tenemos que estar en la presencia del Señor, porque al estar continuamente en la presencia de Dios nos garantiza la victoria sobre tentaciones, sobre adversidades de la vida, contra fuerzas extrañas y malignas. Su presencia nos da gozo, nos da paz, nos da confianza, nos da seguridad. Por eso el ejemplo que tenemos que tomar ahora, el de Elías, es estar en la presencia de Dios y restaurar el altar de Jehová. Para concluir, quiero leer el Salmo 43, del 3 al 4 nuevamente. Y dice, volvamos al altar de Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Para hacer ya no un sacrificio de sangre, sino un sacrificio de alabanza. Frutos de labio que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, dice Hebreos 13:15. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pregunta final, ¿es tu vida un altar donde se encuentran tú y Dios? ¿Es tu vida un altar donde siempre hay una ofrenda a Dios? ¿Es tu vida un altar donde siempre
el fuego está encendido? Póngase en pie, hermano. Yo quiero que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Hay un coro que, bueno, yo lo aprendí hace muchos años.